Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, mis estimados compañeros y amigos. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Hasnit Infidel. Y bueno, pues en esta ocasión nos honra el día de hoy tener a un gran experto en materia mercantil, como es el maestro Nabor García López. Y bueno, pues les comento que, bueno, pues él es abogado, tiene especialidad en juicios orales mercantiles y también maestro en Derecho Procesal Civil. Ya ha estado con nosotros en bastantes ocasiones y pues siempre nos comparte muy interesantes temas, muy interesantes puntos de vista. Por lo tanto, bueno, pues es un honor para Soy Ejecutivo Legal el día de hoy tenerlo aquí en esta sala. Maestro Nabor, sea usted bienvenido, por favor, con este tema tan interesante como es fases del procedimiento oral en materia mercantil. Así que, maestro, bueno, pues sin más preámbulo, adelante con su exposición. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, compañeros. Una disculpa por todas las inconveniencias que tenemos con la tecnología. Para mí, primero, es un gran honor nuevamente recibir la invitación de este equipo jurídico de platicar con ustedes nuevamente los temas novedosos que desde luego no son actuales. La oralidad de materia mercantil data desde el 2012, cuando se hicieron las primeras reformas al Código de Comercio. Posteriormente se fue perfeccionando con ciertas reformas, como por ejemplo el 2017 y 2019, en donde se acotaron los plazos para la celebración de las audiencias en la fase oral. Bien, el juicio oral mercantil es una de las acciones, es una de las clases que vamos a analizar solamente hoy. ¿Por qué? Porque hay 5 clases de acciones que se conocen en materia mercantil, tales como el juicio ordinario, el juicio especial, el juicio ejecutivo oral y este último, el que nos ocupa hoy, el juicio oral mercantil. Entonces solamente vamos a analizar muy someramente, de manera introductoria, esta clase de acciones en materia de oralidad mercantil. Y bueno, comenzaré diciéndoles de que la materia de oralidad mercantil, eh, la cuantía, la competencia que tienen los juzgados de distrito o juzgados especializados en materia mercantil ya es de cuantía indeterminada. Hay varias reformas del 2017 particularmente, que teníamos un tope límite que se reformaba en diciembre de cada año con el Diario Oficial de la Federación, la competencia de los asuntos que se tenían que conocer en materia de oralidad mercantil. Sin embargo, ya desde el 2019 al día de hoy es de cuantía indeterminada. Basta que las prestaciones tengan prevista la clase de acción y la clase de prestaciones, podemos analizar la competencia y la procedencia de la acción en la vía oral mercantil. Bueno, continúo. Antes de continuar con el desarrollo del tema de hoy, que se llama fase de oral mercantil, diré de manera muy general que lo agrupo en una acción mixta. ¿Por qué? Porque tenemos una fase escrita, que es la fase postulatoria, y luego la fase oral, que prácticamente incluye las dos audiencias, la primera de juicio. Le llamo mixta, como lo dicen varios maestros míos de Latinoamérica, porque no todo es oral. La oralidad es en las audiencias, tanto la preliminar como la de juicio, pero la fase postulatoria, que inicia con la demanda, eh, con la admisión de la demanda, con el emplazamiento, con la contestación a la misma o la reconvención y el desahogo de esa reconvención, todo ello es en fase escrita, todo es por escrito. Tan es así de que las partes, al contestar la demanda, tienen la oportunidad de oponer sus excepciones para, eh, eh, para poder plantear una defensa o una contradefensa de manera frontal respecto de las prestaciones que tienen sobre cierta materia determinada, sobre una cierta clase de acción. ¿Y por qué destaco mucho esto? Porque como lo vamos a ver ahorita, vamos a ver requisitos de la demanda, aun cuanto a nivel maestría lo comento con los muchachos que tengo la oportunidad de impartir clases en 2 universidades en nivel maestría, todavía tenemos problemas técnicos en cuanto a los requisitos de la presentación de la demanda. Compañeros de la organización, si me pudieran compartir la lámina donde tenemos los requisitos de la demanda, por favor. La que sí. Y esa. Solamente como vía de referencia, porque le compartí una proyección a mis anfitriones.
ese material realmente es de referencia. Tengo más material de apoyo que les voy a compartir terminando esta charla. Por cuestiones técnicas no pude traerlos en el equipo celular. Pero bueno, uno de los requisitos que tenemos con la demanda es, pues, precisamente el tribunal ante quien se promueve, ¿sí? Y posteriormente tenemos como requisito también el nombre y el apellido, o la denominación del actor o su razón social, así como su domicilio para recibir notificaciones. Esto es súper importante porque al tratarse de un emplazamiento que tiene que ser de carácter personalísimo, es muy necesario que uno como actor, como demandado, tengamos ese requisito. Pero ¿por qué destaco esto? Porque tenemos un tercer requisito de la demanda, que es el nombre y apellido, denominación o razón social del demandado y su domicilio. Y luego viene como cuarto requisito el objeto o objetos que se reclaman con sus accesorios. Esto es súper importante porque les puedo poner un ejemplo muy práctico antes de continuar con esta charla. Luego, tenemos asuntos que no son de competencia en la oralidad mercantil. Tal, por ejemplo, les puedo citar uno. Eh, Tenemos contratos de préstamos mercantiles. Esos contratos de préstamos mercantiles no siempre tienen que tramitarse en la vía oral porque depende mucho del objeto del contrato. Un ejemplo que les puedo citar ahorita es de fletamiento marítimo. Tuve la oportunidad de conocer un asunto en Manzanillo, donde en apariencia el asunto era en materia de oralidad mercantil. ¿Por qué? Porque tenemos un contrato de préstamo mercantil. Sin embargo, esa zona pues tiene embarcaciones, descenso, ascenso de mercancías, transportación, etcétera. Pero cuando analizamos el contenido de los contratos, advertimos de que se tenía que tramitar en la vía especial, no en la vía oral. ¿Por qué? Porque por la naturaleza del objeto y por las cláusulas que las partes se comprometen. Entonces, muchas de las veces las partes nos pueden promover acciones, e incluso sin precisar su nombre, porque también la ley lo autoriza. Sin embargo, tenemos la obligación de analizar la procedibilidad de la misma para poder determinar si es o no es en la vía de oralidad mercantil. Por eso es súper importante que nosotros en nuestra demanda establezcamos con precisión cuál es el objeto o objetos que se reclamen en la demanda y sus accesorios, desde luego. Y bien, también tenemos un quinto requisito que son los hechos en el que se funde la acción. ¿Y por qué es muy importante también los hechos de la demanda? Tenemos que aprender como eh, pues, operadores jurídicos en esta materia de que las demandas tienen que ser redactadas con claridad y precisión. Aparentemente es muy redundante hablar sobre este requisito. Sin embargo, tenemos en la práctica demandas o contestaciones con hechos pues muy engorrosos, hechos muy amplios, muy complejos, que en lugar de que determine, ¿y por qué les reitero tanto esto? Porque cuando vamos a hablar de la audiencia preliminar sobre la fijación de los hechos no controvertidos, a veces imposibilita al juez, como director del proceso, fijar acuerdos sobre hechos no controvertidos. ¿Por qué? O sobre la fijación de los hechos probatorios inclusive. ¿Por qué? Porque respecto de un hecho, a veces quiero ofrecer una documental o una testimonial, pero ese mismo hecho encuadra o engloba dos o tres hechos. Entonces, en un solo párrafo, luego me quieren reclamar la rescisión de un contrato, pero también me quieren reclamar probablemente una acción de pago, etcétera. Entonces, tengo que saber exactamente con precisión cuál es la intención del actor, qué es lo que me quiere decir con esa demanda. Entonces, cuando advierto que un hecho es impreciso, tengo la obligación de prevenirle que me aclare ese aspecto. Pero acuérdense también de que no siempre hay aspectos de la demanda que se pueden subsanar. Las cuestiones prácticas que no se pueden subsanar, eso provoca el desechamiento. ¿Por qué? Porque hay errores, a lo mejor de redacción, que ameritan señalarse con claridad y precisión, pero hay redacción de la demanda que a veces provoca desechamiento, bien sea porque el juez no nos entendió con claridad, o bien
porque con la redacción de los hechos de la demanda no permite al juzgador saber cuál es la intención del actor con esa demanda. Y por eso es tan importante de que este requisito, aun cuando ya, inclusive a nivel maestría lo comento con los muchachos, tenemos que saber redactar párrafos cortos, párrafos concretos, porque acuérdense que al momento de formular un emplazamiento, la contraparte tiene la obligación de contestar hecho por hecho, párrafo por párrafo, y corremos el riesgo de que nos pueden oponer una excepción de oscuridad de la demanda, por ejemplo, y que puedo inclusive en la audiencia preliminar, un servidor en la audiencia preliminar, he declarado fundado algunas excepciones de esa naturaleza, precisamente, ¿por qué? Porque no permite al juzgador de continuar con el procedimiento porque la prestación, la redacción del escrito de la demanda no es clara. Ahora bien, quiero continuar rápidamente con el siguiente punto, los fundamentos de derecho y la clase de acción. Dice la misma redacción del artículo, en comento de que tiene que procurarse la citación de los preceptos legales o los principios jurídicos que se apliquen a ese caso concreto. La palabra procurar, pues, no es una obligación de las partes de citar los fundamentos de derecho, porque basta con, en mi caso, en mi punto de vista, basta con señalar con precisión, pues, cuál es la clase de acción o cuáles son las prestaciones. Con eso tenemos la obligación de analizar si efectivamente estamos hablando de una demanda en la vía oral mercantil o no. O bien puede ser una acción especial, por ejemplo, luego me pretenden reclamar en la vía oral mercantil, por ejemplo, la reposición de una acción que un socio X de una empresa moral o de una sociedad anónima extravió o que se dañó o que se alteró o que fue destruido. Y luego pretenden en la vía oral mercantil reponer ese documento. No es la vía correcta. El juzgador de manera oficiosa puede analizar en la etapa preliminar, en la etapa de depuración del procedimiento, ese análisis y declarar la improcedencia de la vía. Incluso tenemos, me quiero adelantar, podemos en esa fase enderezar la acción cuando es un juzgado mixto o un juzgado especializado que conoce de varias materias, podemos enderezar la acción y tramitarla por la vía correcta, pero no siempre, dependiendo de la fase del juicio en la que nos encontremos, no siempre es procedente hacer ese reencauzamiento de la vía. Y bueno, el valor de lo demandado siempre es importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las sentencias, los efectos de las sentencias, pues pueden ser condenatorias, unas obligaciones de hacer o no hacer. Entonces, por eso es muy importante que establezcamos con claridad y precisión sobre este aspecto, sobre este requisito. Bien, perdón, se me olvida comentarle al auditorio de que no tengo la posibilidad de leer sus preguntas porque estoy en un equipo celular, pero me pueden interrumpir en cualquier momento. Esto no es una conferencia, no es una ponencia como tal, esta es una charla de amigos, como siempre lo he dicho a mis anfitriones. Me pueden interrumpir en cualquier momento, podemos comentar aspectos que ustedes en su momento tienen como inquietud para poder pues ir retroalimentándonos. Y los que me conocen saben que soy enemigo de leer preceptos legales, saben que no me gusta leer tesis, porque se los comento y en el material que facilito a los organizadores, ahí pueden analizarlo en su casita con un café, con un refresco, pueden analizar todo el material que les envío, porque soy muy dado a compartir casos prácticos de mi experiencia que tengo en estos años en materia de oralidad mercantil. Y bien, continuamos con el tema, ofrecimiento de las pruebas. Ojo, compañeros, quise destacar este aspecto del valor de lo demandado y el ofrecimiento de las pruebas, porque tenemos ciertos problemas todavía en la práctica. ¿Por qué? Como bien lo dice mi maestro Nathan, las partes, es cierto, tenemos la obligación de administrar nuestras pruebas. Con nuestro escrito de demanda tenemos que acompañar todas las pruebas que tenemos a nuestra disposición, bien sea para acreditar cada hecho o bien sea porque tenemos algún documento que es imperfecto y queremos que nuestra contraparte lo exhiba, o bien tenemos que adjuntar el documento con el que nosotros ya pedimos a la institución que tiene a su cargo ese archivo y que no nos lo ha expedido,
o simplemente porque tenemos una respuesta negativa de esa institución o de ese archivo, de esa área donde tenemos el documento, de que pues no nos lo quiso entregar, bien sea porque es una información confidencial, bien sea porque en uso de las atribuciones de esa autoridad no puede entregar a un particular cierta información, particularmente, por ejemplo, si yo quiero demandar la nulidad de un cargo no reconocido a una persona moral y resulta de que quien resultó ser beneficiado de ese depósito o de esa transferencia es un sujeto, un tercer sujeto, eh, y ese tercer sujeto no conozco su domicilio, no sé dónde vive. ¿Por qué? Porque no tengo acceso a esa información y quisiera yo pedir por mutuo propio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores de que me informe el domicilio de esa persona. De entrada me va a decir que no, porque es una información reservada que con uso de las facultades que tiene la Comisión Nacional Bancaria de Valores, esa información solamente la puede entregar a una autoridad judicial, y además nos condiciona en su oficio diciendo de que ese tratamiento que vamos a dar, esa información que nos comunica, es solamente para ese juicio o deja a salvo, o inclusive nos dice de que esa información pues es bajo el tratamiento que el juez, el juzgador le quiere dar, pero es bajo su responsabilidad. Entonces, de entrada, pues ya nos dijeron que no podemos tener acceso a esa información. El segundo lugar, esa información, pues es una información reservada. Por lo tanto, si yo quisiera llamar a juicio a un tercero en ese tipo de juicios en particular, bueno, después ese ejemplo, pero hay muchos ejemplos donde podemos llamar como tercero a una persona que no sabemos su nombre completo, su domicilio, y que queremos, estamos interesados en que sea llamado a juicio y que por X motivo no puede comparecer por propio derecho, no lo podemos llamar a juicio, tenemos que citarlo por la vía judicial. Y esa información, pues el juzgador tenemos que justificar al juez con nuestro escrito de demanda. En nuestro escrito de demanda es muy claro esto, que ya lo hicimos y que tuvimos un resultado negativo, o bien ya lo solicitamos y que esa información al día de la presentación de la demanda no se nos ha contestado o no tenemos una respuesta todavía. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver más adelantito, luego tenemos el problema de que, si bien es cierto, como les dije ahorita, de que, si tanto mi maestro Natán, de que tenemos que administrar nuestras pruebas con la demanda, con la contestación la misma. E incluso nuestro Código de Comercio establece que tenemos varias oportunidades para anunciar nuestras pruebas. Pero ojo, el hecho de que tenemos varias oportunidades para anunciar nuestras pruebas no implica necesariamente de que tenemos que agotar todos esos momentos, como por ejemplo, cito unos: con la contestación de demanda se anexa, se agrupan todas, se anuncian todas las pruebas que tenemos a disposición. Con la contestación de la demanda vía excepción, tenemos la obligación como demandados de ofrecer las pruebas que justifiquen nuestra excepción. Pero ¿qué pasa si cuando yo le otorgo la vista a la parte contraria y resulta de que me expone un hecho, que no es un hecho novedoso porque forma parte de su defensa, en donde inclusive me dice que la parte actora tenía a su disposición una información o un documento, una prueba, que en ese momento no lo anunció y que lo quiere ofrecer cuando desahoga la vista a la excepción, a la contestación de la demanda? Ojo, es muy importante esto. No es el momento procesal oportuno para poder volver a ofrecer una prueba, aun cuando en la audiencia preliminar se admiten esas pruebas. Es muy importante porque hay una tesis que también les voy a mandar en el material que tengo con ustedes. Hay una tesis que ya la Corte ya estableció de que no siempre es oportuno ofrecer las pruebas con la demanda o con la contestación o con el desahogo a la vista, porque depende de qué clase de excepción o qué clase de hecho estamos contestando, vemos si es oportuno o no su anuncio. Por eso es tan importante de que toda la información, todos los documentos, todas las pruebas habidas y por haber, tienen que ofrecerlo para perfeccionar su hecho relativo a la pretensión que ustedes plantean al juez. Cito un ejemplo rápido. Una acción de pago de una factura en la vía de oralidad mercantil. Si usted me dice que tiene una factura o que tiene un contrarrecibo y no perfecciona esa prueba en ese momento o no anuncia con qué otra prueba puede perfeccionar esa clase de acción, cuando conteste su contraparte, sí, ejemplo,
si niega la relación comercial que tiene con la parte actora, automáticamente releva la carga de la prueba a la parte actora para que perfeccione esa relación comercial. ¿Y qué pasa si yo no ofrecí una prueba testimonial? ¿Qué pasa si yo no ofrecí una prueba de inspección ocular? ¿Qué pasa si yo no ofrecí otro dato de prueba, una captura de pantalla, un correo electrónico en donde consta la relación comercial? Algo que me provoque un indicio o que le dé un indicio al juzgador al resolver de punto que efectivamente existe una relación comercial entre las partes. Si lo quiero perfeccionar con el desahogo a la vista, a la contestación, ya no es el momento oportuno para que yo anuncie esa prueba. Por eso lo quise destacar con negritas, porque luego en la práctica tenemos ese tipo de problemas. Hoy algo muy importante también que tenemos que tener en cuenta como último requisito de la demanda, la firma del actor o del representante legítimo, si es una persona moral o también inclusive cuando es una persona física. Es muy importante que tengamos la firma estampada en la demanda o bien la firma electrónica que el Código de Comercio también ya lo permite. Con todas estas innovaciones tecnológicas que tenemos, es muy importante que tengamos en cuenta la firma en el documento. Pero como verán ustedes, amigos, de lo que ahorita les he comentado, hay tres requisitos muy importantes que quiero destacar y que a menudo en la función jurisdiccional mis compañeros les exigen a la parte actora diversos requisitos adicionales que no están previstos en el artículo que acabo de comentar. Es muy importante de que nosotros eh, nos ajustemos, nos limitemos al juicio oral mercantil que inicia en el 1390 bis. En el 1390 bis está regulado en el capítulo especial del juicio oral mercantil, capítulo 1. A partir de ese momento, tenemos solamente el camino, solamente vamos a ajustar nuestra actuación en ese capítulo. No podemos recurrir a una disposición general del Código de Comercio porque el juicio oral mercantil es muy claro. Ahora bien, ¿por qué voy con este comentario? Eh, Hay una tesis, déjeme ver si lo tengo aquí en la mano. Hay una tesis, sí, con independencia que se los voy a mandar, es el registro 2022-567 de rubro, se los voy a leer, que establece: juicio oral mercantil. En la presentación de la demanda no aplica la exigencia de acompañar los documentos previstos en la fracción quinta del artículo 1061 del Código de Comercio. Reitero, es una tesis, una jurisprudencia de la primera sala que es de carácter obligatorio para los tribunales colegiados o de distrito o todas las autoridades que ejercen función jurisdiccional. Es una tesis de carácter obligatoria. ¿A qué se refiere ese artículo 1061 del Código de Comercio? Pues la obligación de exhibir con nuestra demanda copia de la identificación oficial del actor, de su constancia única, registro de la población y de su registro fiscal, si es que es contribuyente. En este caso del juicio oral mercantil, compañeros, amigos, déjenme decirles de que no es obligación, no es un requisito para que una demanda sea admitida a trámite. Sin embargo, y aun cuando tenemos esa tesis establecida por la primera sala, en muchos juzgados de distrito y en muchos juzgados especializados, todavía tenemos ese error de que desechamos una demanda por ese requisito, porque estimamos que es un requisito de posibilidad de la demanda, y no es cierto. O sea, esa tesis que les acabo de citar, ese rubro, pues establece que no existe esa obligación de las partes de anexar con su demanda esos requisitos. Pero si ustedes ahorita presentan, no sé en qué estado del país se encuentran, pero si ustedes quisieran nomás poner a prueba a un juzgado de distrito, juzgado mixto especializado, de que omitan en un juicio, ojo, en un juicio oral mercantil solamente me refiero, porque en otros juicios es requisito obligatorio, pero en el juicio oral mercantil no es requisito obligatorio cumplir con esa carga procesal. Y por eso es muy importante que ahorita se los traigo a colación en esta charla, porque en la práctica todavía tenemos ese problema de que nos confundimos a menudo con los requisitos de la demanda que se exigen en la vía ejecutiva, en la vía ordinaria, en la vía especial, y desechamos demandas de manera injusta. Yo le llamo injusto porque
no existe la obligación de acompañar ese tipo de documentos. Y aún así, pues las partes, bien sea a lo mejor no tienen presencia a esa tesis, o bien sea porque se conforman con el desechamiento, pero tenemos ya un criterio definido por la primera sala de que ese requisito no, pues no es sine qua non para poder admitir a trámite una demanda. Hasta aquí, compañeros, ¿tenemos algún comentario sobre el mismo o podemos analizar rápidamente lo del emplazamiento para comentar también rápidamente la audiencia preliminar y la de juicio y daríamos por concluida la charla? No, no tenemos ningún comentario, maestro. Nada Sí. más tenemos una pregunta de Carla que nos dice si puede repetir el registro de la tesis. Ah, sí, cómo no. De hecho, se los voy a compartir terminando esta charla. Es 2022-567. Okay. Y ya que Sería estoy de todo. oferta, estoy de oferta al 2x1, la tesis que les comentaba también respecto de la oportunidad para ofrecer y anunciar las pruebas en materia de oralidad mercantil es el registro 20-25-519. ¿Sí? El comentario que les estaba haciendo respecto de la oportunidad para el anuncio de las pruebas con la contestación, con la demanda y con la contestación en la misma, ya fueron analizadas también esa tesis 20-25-519. Aún también cuando se los voy a compartir, si gustan apuntarlo ahí para los que ejercen la profesión, para que pues, sepan que los jueces pues, son falibles y que pueden adoptar una decisión equivocada, bien sea por la carga de trabajo, bien sea porque no tenemos presente la tesis o porque luego tenemos problemas de tecnología, como en este caso el día de hoy que me pasó, que no tuve acceso al internet porque pues estoy en un equipo móvil, pero bueno, los motivos pueden ser diversos, pero ahí está la información para poder, pues en su momento lo puedan analizar en su casita. Bien, supongamos que ya reunimos todos los requisitos, todas las obligaciones que exige la ley para admitir a trámite una demanda, porque bien se puede que el juez puede adoptar tres posturas con un escrito de demanda: admisión, prevención o desechamiento. En este caso no vamos a hablar de cosas tristes, vamos a suponer de que ya nos admitieron a trámite nuestra demanda. Es súper importante, amigos, de que el emplazamiento de la demanda, el requisito de cercioramiento que debe existir por parte del fedatario judicial es requisito sine qua non, porque en materia de oralidad mercantil exige el Código de Comercio de que se debe de entender el emplazamiento de manera personal con el interesado, con su mandatario o con su representante o procurador. Pero ¿qué pasa si no encontramos a ninguna de estas tres personas? La cédula de notificación también la ley lo autoriza de que se puede entender con parientes, con empleados domésticos o con cualquier otra persona que viva en el domicilio. Pero ojo, es muy importante también en la charla, ya en el ejercicio de la profesión, que donde, si bien es cierto que existen personas que habitan en el domicilio, no siempre tenemos la oportunidad, la suerte de que el buscado, el demandado, habita en ese domicilio. Entonces, si la persona buscada, si el demandado, las refieren los vecinos, las partes, los parientes o habitantes del lugar de que no habita en ese domicilio, no podemos cometer la irregularidad de que el actuario, el fedatario judicial, deje a su disposición esa cédula de emplazamiento. ¿Por qué? Porque podemos correr el riesgo de que ese emplazamiento sea nulo. ¿Por qué? Porque no nos cercioramos de que no sea su domicilio, que si bien es cierto que pues, una persona dijo que lo conoce, pero a lo mejor no habita ahí, es súper importante de que el requisito de cercioramiento que tenemos, pero además, no solamente eso, es súper importante también, amigos, de que en cuanto se trate del emplazamiento, el alfedatario judicial, al, al emplazar a juicio, describa, certifique la entrega de cada uno de los documentos que se acompañan a la demanda. ¿Para qué? Para que su interlocutor, para que su contrario, de la parte actora, tenga conocimiento pleno primero, qué es lo que se le exige, de qué documentos provienen, para que pueda enfrentar una defensa o pueda oponer su excepción de manera frontal respecto de cada uno de los hechos de la demanda. Por eso es muy importante que yo siempre lo he dicho en las clases que tengo con los compañeros de la maestría en el Estado de México, de que
si usted es en la parte actora, si usted es la parte demandada, analice a cabalidad que el actuario haya cumplido con ese requisito, porque luego tenemos pues una etapa de cuando terminamos la fase postulatoria, cuando ya estamos para la audiencia preliminar, a veces se nos olvida a la función jurisdiccional, y me incluyo porque pues, he hecho esa actividad en su momento, eh, luego no tenemos la curiosidad de analizar a cabalidad el acta de emplazamiento. Si no lo analizamos, a lo mejor el actuario no corrió traslado con las copias, a lo mejor no certificó que entregó todas las constancias que van con ellos a la demanda, a lo mejor solamente dijo de que anexó a la cédula el acuerdo del 25 de enero de 2025, pero no omitió transcribir en su cédula esa actuación. Bueno, pues esa actuación es nula de pleno derecho. Se tiene que reponer y el Código de Comercio en el juicio oral mercantil autoriza al juez a analizar, calificar la legalidad del emplazamiento y de manera oficiosa ordena reponerlo. Sobre este tema también tengo muchos ejemplos. En el Estado de México era muy usual que el actuario solamente entregara la cédula con la demanda y con el auto admisorio, sin precisar cuáles son esos documentos, sin transcribir esa redacción del auto admisorio. Eso provocaba un movimiento porque eso se deja en estado de indefensión a la parte demandada y el juzgador, bueno, viéndolo de este lado, no puedo dar trámite a la prosecución judicial si con esos vicios formales. ¿Por qué? Porque es muy feo de que ya cuando tienes una sentencia absolutoria o condenatoria y resulta que una de las partes recurre la sentencia muy bonita que hicimos y resulta de que en el tribunal colegiado nos ordena reposición del procedimiento solamente porque el actuario en esa fase procedimental tan importante no advirtió, no cumplió con ese requisito de legalidad que la propia jurisprudencia le exige de que corra traslado con todas las demandas. Aparentemente esto se escucha muy fácil, pero si yo, actor, no me percato, oiga, y como lo he dicho a los alumnos en la maestría, en lo personal, como funcionario público, a mí no me molesta para nada que me pregunten las veces que sea necesaria si un emplazamiento ya está hecho o no, e incluso si las partes me piden el expediente, si quieren revisar la redacción de la cédula, está a su disposición y incluso las partes, en la parte actora sobre todo, si advierte que considera que, el emplazamiento no reunió con los requisitos antes de que transcurra el plazo de 9 días para contestar la demanda, si el actor advirtió de esa anomalía, de esa incidencia del actuario, pues puede inclusive comentarlo con el secretario, con el funcionario encargado del expediente y sin que medie una promoción por escrito, si el secretario judicial estima de que efectivamente le asiste la razón a la exposición que le formuló la parte actora en este caso, puede ordenar inclusive de manera oficiosa la reposición de ese llamamiento a juicio a medida de que no nos provoque un desgaste procedimental en que tenemos que preparar ya tenemos la audiencia preliminar preparada, o peor en los casos. Luego, tengo un ejemplo no muy alegre, en donde en una audiencia de juicio, y esto lo analicé en el tribunal colegiado cuando estaba en la instancia terminal, porque es lo más bonito de que cuando estás en la instancia terminal, revisas todas las omisiones que puede cometer las partes en primera instancia, pero cuando nosotros estamos en primera instancia no nos da la oportunidad de revisarlo. Entonces, esto lo analicé en el tribunal colegiado, en donde eh, se, se emplazó a juicio a 2 personas morales, pero realmente en la demanda venían 4 personas morales, pero solamente había una palabra que les provocaba el cambio de denominación. Y el juez dicta la sentencia, pero respecto de otras 2 personas morales no hizo ningún pronunciamiento. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia en este caso en amparo directo? Pues no analizamos el punto del asunto y lo que hicimos fue ordenar la reposición del procedimiento respecto de las 2 personas que no fueron incorporados a la litis. Y esto es muy triste porque a uno como actuario, pues quedamos mal con nuestro trabajo, no fuimos acuciosos en revisar la demanda
el secretario judicial, cuando analizó la calificación de la legalidad del emplazamiento, pues no advirtió de que las partes no estaban integrados con la totalidad en la litis. Aparentemente son casos, son comentarios aislados, pero en la práctica nos incide bastante, inclusive puede acarrear responsabilidades administrativas para el funcionario público, que así lo hace. Por eso es tan importante de que a mí en lo particular, cuando una de las partes comparece conmigo, me dice, oiga, Alec, estimo que falta esto, estimo que pasó esto, y les digo, ¿sabe qué? Deme unos minutos, déjeme analizarlo, déjeme revisar el expediente y pues vemos qué pasó, porque luego a veces no tenemos a la mano el expediente, las partes piden audiencia con el secretario y no tenemos a la mano el expediente, pero sin que provoque molestia, al menos a un servidor, hablo en lo personal, también como académico lo he dicho, no debemos de molestarnos cuando una de las partes quisieren plantearnos una inquietud, porque precisamente a lo mejor podemos solventarlo. El problema es cuando ya estamos en sentencia, no podemos revocar la determinación del juez. Entonces, por eso es tan delicado este requisito. Y valga la redundancia, aparentemente en el código se ve como letra muerta, pero no. Cobra eficacia jurídica, tiene obligación el juzgador de analizarlo. Por eso es tan importante de que si el domicilio no es el correcto o mandamos a llamar a una persona, a un tercero, un demandado, en un domicilio que no corresponde o que las partes no fueron señaladas, tenemos la obligación de calificar la legalidad de ese emplazamiento y si amerita reposición tenemos que ordenarlo de manera oficiosa sin que medie ninguna petición de las partes. Y bueno, vamos a hablar de la contestación de la demanda. Supongamos de que ya tenemos la oportunidad de que se emplazó de manera correcta a la parte demandada, tiene 9 días para contestar la demanda, lo mismo tendrá que referirse a cada uno de los hechos controvertidos, incluso tendrá la oportunidad de formular la reconvención respecto en esa misma acción, tiene la oportunidad de formular reconvención, pero también sobre todo, ojo, se me olvida un aspecto muy importante antes de continuar con esta charla, amigos. La ley no nos exige la obligación, como en otras materias, de que solicitemos medidas cautelares en la materia de oralidad mercantil, pero no nos prohíbe tampoco la ley, el Código de Comercio, de que establezcamos en nuestro escrito de demanda las medidas cautelares que pueden ser un hacer o no hacer. No siempre es un no hacer, a veces es una obligación de hacer. Sobre ese tema, lo he platicado también con los alumnos de que luego tenemos la vaga idea de que las medidas cautelares operan con las reglas de la figura de la ley de amparo. Y no es cierto, no me canso de decirlo. Tuve una discusión jurídica con un titular con el que he trabajado muchos años, porque condicionaban requisitos para la procedencia de una medida cautelar. Y yo le decía así tanto a varios maestros míos de Latinoamérica, le comentaba, no, es que, jefe, no es un requisito porque en materia de amparo opera de esta manera, en materia oral, en materia mercantil opera de esta manera, las providencias precautorias, las medidas cautelares, operan de esta naturaleza. Y me dijo, no, Nabor, no, para mí es así y como yo lo autorizo, pues tiene que ser de esa manera. Yo nunca estuve de acuerdo con esa actuación. Afortunadamente vino una de las partes a inconformarse. Ya el tribunal colegiado nos dio los lineamientos para que en ese tipo de juicios, pues adoptemos una medida distinta y que no copiemos instituciones de otras materias que no son propias del derecho mercantil. En el Código de Comercio, como lo dicen mis maestros en Iberoamérica, tenemos un código tipo en Iberoamérica, inclusive mi maestro Abel Jarelup, mi maestro Diego de la Vega, han dicho que el Código de Comercio que tenemos en México, si bien es cierto que amerita reformas, tampoco no exige ningún reparo al sistema. O sea, es entendible, ya tenemos más de 12 años, ya 14 años de materia de oralidad mercantil, y no hemos tenido pues muchas reformas. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema óptimo que permite a las partes que la justicia sea pronta y expedita. De hecho, como lo vamos a ver más adelante, eh, anteriormente en el 2012, 2017, 2019 todavía, en materia de oralidad mercantil teníamos 3 audiencias. Ahora se acotó a 2 audiencias, pero no solamente se acotó a 2 audiencias, sino que en la audiencia preliminar
el juzgador está autorizado concentrar una audiencia de juicio en la preliminar en una sola audiencia. Se, eh, se dicta la sentencia en ese momento, entonces con una sola audiencia preliminar se concentra la de juicio y con eso ya tenemos un fallo. Entonces ya no tenemos la obligación como antes, teníamos que esperar 8 o 10 días después de la audiencia de juicio para celebrar la sentencia, para celebrar la citación de la continuación de la audiencia de juicio. Todo esto se ha ido acotando, todo eso son reformas que ha sufrido el Código de Comercio, pero pues ha sido para el bien de los justiciables. Si antes un juicio oral mercantil nos llevaba 3, 4, 5 meses, a lo mejor en 2, 3 meses ya tenemos una resolución. Entonces, desgraciadamente también nuestro enemigo es el tiempo. La saturación de las agendas de las audiencias en los juzgados de distrito son estratosféricas. A veces no podemos concentrar siempre los juicios, las audiencias de juicio en la preliminar, porque a veces, muchas veces amerita complejidad, muchas veces amerita carga de trabajo, pero tenemos esa oportunidad de que el acotamiento que nos hace el juzgador, de que los juicios sean simplificados, eso es lo que nos permite avanzar con este sistema de oralidad. Inclusive el artículo 17 de la Constitución autoriza al juzgador de eh, salvaguardar el fondo sobre la forma, particularmente sobre todo en materia probatoria, de que hay veces de que no anunciamos de manera correcta las pruebas, hay veces que el juez necesita llegarse de mayores elementos y que no tiene ese documento, esa prueba a su disposición de manera, no de manera oficiosa, sino que atinente a la carga dinámica de la prueba, el juzgador puede mandar a llamar a las partes a que informen quién tiene a su cargo ese archivo, esa información, o bien el juez, cuando lo advierta, puede solicitar esa prueba de manera oficiosa, no para suplir la deficiencia de las partes, para nada, es porque al juzgador le interesa esa información para poder resolver de fondo. Entonces, eso es lo que el buen juzgador tiene que hacer. No solamente es un director del proceso, es un juez proactivo. ¿Por qué? Porque los principios que rigen el juicio oral mercantil así se lo permiten. El juez es el director del proceso, es el que dirige el debate de las partes, es el que concluye con cada una de las intervenciones de las partes, es el que le concede la voz a las partes, y por eso es tan importante de que la oralidad hoy en día, si ustedes de los abogados, de los operadores jurídicos que está formado con sistema tradicional de juicios tradicionales como juicio ordinario civil, juicio ordinario mercantil, donde no se ha interactuado con la oralidad, no solamente lo invito a que se capacite en materia de oralidad, sino que aparte tiene que saber desenvolverse en las audiencias, porque luego uno como juzgador, uno como funcionario judicial, advertimos en qué momento el actor, el demandado, no está debidamente representado porque su patrono, su autorizado, no dominan las reglas de la oralidad mercantil. Y afortunadamente para nosotros y desafortunadamente también para muchos operadores, en materia de oralidad mercantil, no nos ha llegado, no nos ha alcanzado esa reforma de la acreditación de los abogados para poder ejercer en materia de oralidad mercantil. Pero acuérdense que frente a nosotros ya tenemos una disposición novedosa del año pasado sobre la creación y la vigencia del nuevo Código Federal de Puntos Civiles Familiares, donde inclusive ya, al menos en materia mercantil, procesalmente hablando, ya nos rebasó esa reforma, esa actualización, y nosotros como operadores jurídicos no podemos quedarnos a la deriva. Tenemos la obligación de exigirle a las partes el dominio de la oralidad. ¿Por qué? Porque también quiero hacer este paréntesis aprovechando un comentario de mi maestro Becerril, de que va a llegar un momento en que todos los juicios mercantiles van a transitarse en la vía oral, todos van a tramitarse en un juicio, en un procedimiento único. Por ejemplo, ahorita ustedes saben que tenemos juicios especiales, tenemos juicios
ordinarios, tenemos juicios ejecutivos, tenemos juicios orales ejecutivos, cada una de esas acciones con su propia tramitación, con sus propios requisitos. Y eso, por una parte es bueno, pero por otra parte es malo porque a veces no nos permite, si no hay una actividad dinámica de las partes en el proceso, no permite llegar a una resolución, sino que incluso muchos de los juicios llegan a caducarse. Entonces, la intención de los académicos, inclusive del cual formo parte de Derecho Procesal Civil y Mercantil, es de que va a haber un momento determinado en que el Código de Comercio sufra una reforma en donde hablemos de una clase única del procedimiento, o sea, que el procedimiento sea único con la audiencia preliminar y la de juicio y punto. O sea, no podemos, porque también tenemos el problema de los recursos, de que hay acciones y por eso la confusión también del gremio, porque hay asuntos, por ejemplo, en materia de la ley mercantil no admite recurso alguno. Lo que cabe es el recurso de reposición, de revocación contra un acuerdo que emite el juez, que es de mero trámite, pero no existe un recurso ordinario como en la apelación en este caso. Pero en otros juicios mercantiles, que no quiero ahorita decir nombres, no, sí existen, tan es así que algunos son apelables, dependiendo de la cuantía también. Entonces, pero no quiero enrollarlos en ese tema porque no los quiero revolver. Ahorita estamos centrados en la oralidad mercantil y por eso es tan importante de que en cada una de las fases tenemos la obligación de no solo el juez mercantil es un juez proactivo, es un juez dinámico, es el director del proceso. Entonces, tiene también la obligación de escuchar a las partes. O sea, no toda la escucha al juez es en la oralidad. No, cuando ustedes tienen una inquietud, cuando ustedes tienen una sugerencia o estiman de que necesitan plantearle una decisión al juez, pues no dudan pedir la audiencia. O sea, en este caso yo no tengo incidencia sobre el juez por la naturaleza de mi función, pero el juez tiene las puertas abiertas. Bueno, todos los jueces deberían de tener las puertas abiertas al público. ¿Por qué? Porque pues el juez es el director del proceso. Entonces, ¿a quién le interesa mejor que el expediente, que la litis esté totalmente bien integrado? Pues al juez, porque finalmente eso le permite al juzgador resolver en sentencia y además, como lo he dicho siempre, cuando una de las partes... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos aquí en Soy Ejecutivo Legal. Y bueno, pues por una cuestión de tecnología y también, bueno, de agenda del maestro Nabor, nos comenta que ya ahorita ya no le es posible continuar con el tema, desarrollarlo como a él le hubiera gustado desarrollarlo. Bueno, pues siempre implica invertir tiempo. Entonces, bueno, pues en este momento ya no va a ser posible que podamos seguir con este tema, pero nos comparte que próximamente vamos a tener una sesión que va a ser la complementaria de esta misma que se quedó ahorita inconclusa, porque obviamente sabemos que siempre está muy ocupado el maestro por la exposición pues, en la que se desempeña. Entonces, bueno, pues les vamos a estar avisando también a través de esta página, a través de nuestras redes sociales para que ustedes nos puedan acompañar. Es muy probable que lo podamos tener el día de mañana. Así que, bueno, pues ya les vamos a estar avisando para que ustedes estén al pendiente y nos puedan acompañar también para seguir analizando este tema que, pues como saben, el maestro lo desarrolla de una manera magistral y bueno, pues en esta ocasión ya no va a ser posible seguir con esta sesión, pero bueno, pues la dejamos en este momento aquí y vamos a reanudar si es posible el día de mañana. Nos comenta el maestro, fíjense nomás, el día de mañana que es su día de descanso, bueno, pues nos estaría dedicando también un tiempo para hacerlo. Así que vamos a ver cuál es el mejor momento para él y bueno, pues lo vamos a estar compartiendo a nuestras redes sociales para que ustedes se enteren también. Así que bueno, pues todas las personas que nos pusieron un comentario en nuestro WhatsApp, en las redes sociales, bueno, pues los tenemos aquí, ya los almacenamos. Teníamos ahí unas dudas de Oscar, de las excepciones y otras de María de cómo se tendría que hacer esta misma. Entonces, bueno, pues vamos a ver la contestación. Entonces, pues vamos a ver cómo podemos seguir adelante con la sesión para que también no interferir demasiado, porque pues sí es es un día de descanso el día de mañana y ojalá que podamos estar con el maestro, pero pues siempre y cuando él no lo autorice así, porque pues es su día para estar relajado también, pues no queremos también ser invasivos. Así que, bueno, pues le agradecemos también al maestro Nabor y bueno, pues también gracias a todos ustedes que nos siguen a través de estas
en nuestros medios tecnológicos. Y bueno, pues vamos a estar, sigan muy pendientes de todo lo que vamos a estar haciendo para que ustedes sigamos estudiando esta materia tan interesante que es la materia mercantil y todas las otras materias también que son muy, muy, muy interesantes para nuestro día a día jurídico. Así que bueno, pues que tengan un excelente sábado y muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Le vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Muy buenas tardes.